que aprender a disfrutar de las cosas pequeñas. No siempre la felicidad va a estar en un hotel de 5 estrellas. Todavía quedan lugares que nos pertenecen, son de la humanidad. Un día nos fuimos con Tina y los chicos para el río a hacer melcochas. Se pone una panela con un poco de agua en una vasija al fuego. Se revuelve para evitar que se pegue. Cuando haya hervido y esté a punto, se vacía el contenido sobre una piedra para que se enfríe. Se mezcla y se le da vueltas hasta que adquiera un color claro. Y eso es todo. Así es como se hacen estos dulces tradicionales. En Colombia no decimos buenos días, decimos ya estuvo el tinto. Cafecito hecho con leña a las orillas del río Suárez, en el preciosísimo Santander. ¿Listo? Un poquito, tapamos, dejamos que se siente. Así que, salud. Es que la leña le da un saborcito, un toque único. Si les gusta la comida preparada con leña, ahí les tengo. Y simple a veces la vida, ¿no? Una ollita con unos pocos ingredientes, unos ladrillos, unos palos secos y ya tenemos comida. Y estas ollitas alguna vez fueron blancas, mire, y ahora parecen ollas de abuela. Ollitas de abuelita. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que estoy comiendo mucho? Y esta es la segunda. Bueno, aquí estoy trabajando poniéndole subtítulos en inglés a mis videos. Y bueno, necesitamos mucha energía para hacer todo este trabajo. Todo bien, saludos. Así pasaron muchos de mis días en mi querido Raysudo, una finca de la que me enamoré como nunca me había enamorado de ningún lugar. Lo que iba a ser una noche se convirtió en un mes. Pasé mis días trabajando frente al computador, editando videos, cuidando de las plantas, viendo las aventuras de los niños, nadando en el río, contemplando la lluvia, compartiendo con la familia de Tina, disfrutando de la cercanía de tantas criaturas. Y un buen día, Don Carlos, el dueño de la finca, que espero les cuento de Don Carlos. Con las palabras de Tina, la administradora del Raysudo, ustedes van a saber quién es Don Carlos. Tina me dijo: yo me quedé sin papá desde muy chiquita, pero la vida me dio un segundo padre, Don Carlos Ariza. Bueno, pues nos fuimos para la otra finca, conocimos una de las cascadas de la finca, aunque estaba casi seca por el verano, y luego nos fuimos a conocer el proceso de la panela a una finca vecina. Hemos llegado a una molienda y vamos a conocerla. Acá ya llega el mula hasta acá. Hasta acá y aquí se amontona, ¿sí? Ajá. De esos montones se coge y se les mete al molino para extraer el jugo, ¿sí? El jugo se viene por tubería y el bagazo se recoge y se va amontonando para combustible de la misma hornilla, ¿sí? Llega a la parte de arriba, empezamos a esclarar el jugo para quitarle todas las impurezas hasta llegar a los fondos de abajo, por tubería. Luego de que llega al fondo de abajo se empieza a devolver hasta a un fondo donde se le da el punto de panela. Listo, vamos bajando hacia el pueblito. Una experiencia muy bonita, conocer el proceso de la panela. Una de las sensaciones más bonitas de viajar es esta, ¿no? Cuando vemos los pueblos allá en la distancia. Llegamos a Confines, vamos a darle una miradita al pueblo.
Datos sobre Confines. Confines fue primero un asentamiento indígena hueín bajo el mando del cacique Chanchón. Los curas doctrineros se establecieron y convirtieron a los nativos al catolicismo. El pueblo fue fundado oficialmente en 1773. Recibe su nombre por haber sido un sitio de confinamiento, es decir, de cárcel. Su primer nombre fue San José de las Curatas. Confines es un gran productor de panela, café y ganado. Su clima es templado, de 22 grados en promedio. A Confines se le conoce como el Edén de Santander. Su templo colonial de piedra fue declarado Monumento Nacional de Colombia. Confines ofrece varios atractivos naturales como cascadas, bosques, cuevas, toboganes, pozos y balnearios. En Confines nació Manuela Beltrán, personaje importante en la rebelión de los comuneros, quien luego, como lo hicieron Galán y Bolívar, pasó nuevamente por esta tierra, que estaba en el paso hacia el centro del país. Uno de los platos típicos confineños es el chorizo. Confines es tierra de emprendedores, prueba de ello son sus fábricas de chorizos, camisas guayaberas, artesanías y sus asociaciones de cafeteros. El historiador José Gerardo Niño ha recopilado la memoria oral de Confines y la ha plasmado en un libro sobre la historia del municipio. Confines es un pueblo de paz, de personas esmeradas y de gran belleza natural. Llegó la hora de seguir camino. Vámonos para el Raizudo a alistar las maletas. Ustedes habrán visto que estas motos muchas veces cargan un cajón. ¿Qué se carga en este cajón? ¿Qué se imaginan ustedes? Herramientas, cosas para la moto, un casco, equipos. Bueno, vamos a ver la verdad en este caso de este viajero. Este viajero carga pollo, granola para los desayunos y esto es mercado. Este viajero solamente carga comida. Ceritos, llegó la hora. Decimos adiós al ranchito. Se me va a quedar la voz otra vez, hermano. Realmente nunca me ha pasado eso, muchachos. Nunca tener que salir de un lugar me había dado tan duro. Con mucha tristeza me despedí del Raizudo, de Tina, de Manuel, de Sarita, de Ricardo y de todos los demás, del río, del bohío, del fogón de leña, de los animales. Pero al fin me fui tranquilo porque sé que volveré. Pero encontrar un lugar donde pues vamos a seguir y siempre muy agradecido con Tina y su familia y con don Carlos también, el dueño, don Carlos Ariza. Toda la gente ahí muy querida. Pasé el puente Vázquez sobre el río Suárez, que nace en la laguna de Fuquene y que desciende bañando las tierras de Boyacá y Santander hasta entregar sus aguas al río Sogamoso y luego al gran río Magdalena. Subí de la ribera del río Suárez hasta Socorro, cuna de la revolución comunera, y luego apunté las ruedas con rumbo norte. Unos 15 minutos después ya estaba pasando por San Gil, capital del turismo de aventura. Crucé sobre el río Fonce y junto al parque El Galineral, y apenas adelante de San Gil me desvié hacia Curití, municipio reconocido por sus hermosas artesanías en fique. Recorrí su parque, paseé la vista despacio por las fachadas coloniales y las calles empedradas, y después de un café regresé a la Troncal. Los espero en el siguiente episodio, donde cruzaremos el cañón del Chicamocha y exploraremos el páramo de Santurbán. Suscríbanse y compartan, y si quieren apoyar más el canal pueden hacer una pequeña donación en Nequi o DaviPlata. En la descripción está la información. Gracias por su compañía y por ayudar a crecer este canal. Chao.